La clase pasada hicimos un ejercicio, pero retomemos la clase empleado, porque a partir de ahí la vamos a hacer de nuevo, mejoradita, bueno, es muy similar a lo que hicimos, creo, pero ya adaptada para un nuevo tema. ¿Están viendo, no? Sí. Tipo que se ve ahí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, Bueno. se ve. Crear nuevo proyecto. Aplicación de consola para crear esta. Esto va muy rápido, ¿no? Como la de Lesbas. Sí, esta va que paga. A este vamos a ponerle herencia. Herencia, al proyecto herencia 1, porque por ahí capaz que. No, herencia, porque vamos a construir esta y otra clase con este proyecto. Herencia. Pim. Para que me lo paso por este lado. Bueno, ahí me creó el programa principal. Bien. Y dijimos que íbamos a ver, así agregamos una nueva clase, ¿sí? Derecho del mouse sobre el proyecto que corresponda. Se llama el proyecto. Agregar clase. ¿Sí? Agregar clase, y acá le ponemos de nombre empleado. ¿Sí? Esta clase se va a agregar en el mismo namespace que el programa principal, está bien. Todo esto forma parte de un mismo assembly. Ese es un término que introdujo .NET para aquellas librerías que forman parte de un mismo conjunto, digamos. Bueno. Ahí me quedó la clase. Y habíamos dicho que esta clase tenía... No voy a copiar la que teníamos, vamos a dar la vuelta si de paso. Pero vamos a... Si mal no recuerdo, era string, era el nombre. Tenía un legajo también. Tenía un nombre, ¿qué más tenía? Protected. Un string. Apellido. Tenía un protected int legajo. Y el sueldo, ¿no? Era el otro. Protected double sueldo. O sea, estos datos miembros dijimos que eran los datos miembros fundamentales, lo que identificaban el concepto de empleado. Un empleado es algo que tiene un número de legajo, un apellido, un nombre y un sueldo, en principio. Propiedades. Bueno, ahora vamos a transformar esto en propiedades. Estos son datos miembros. Por eso lo pusimos como protegidos. Son datos miembros que son claves. Y la idea es que este objeto empleado que hay así ya se puede usar acá. Uno escribe en algún lugar, yo podría hacer igual a new empleado. Bueno. Simplemente tiene métodos que heredó de la clase todo objeto en C#, cualquiera, todo, porque todo es un objeto, deriva de una clase llamada objeto. Una clase que te provee el entorno, el framework. Y esa clase object define un método equals, que ahora vamos a hablar, un método getHashCode, que ahora vamos a hablar, un método getType, que ahora no vamos a hablar, y un método toString que quizás hablemos. Que son métodos como por defecto, que define esa clase universal que tiene que es la clase fundamental de C#, que es la clase objeto, de la cual derivan todas las clases. Por ejemplo, un entero también tiene... no, este entero no. Este entero. Equals tiene los métodos. No sé por qué no me la mostró acá. Bueno, no importa. Pero bueno, lo que quería decir es que las propiedades que le estamos dando a nuestro objeto empleado, los datos miembros
son protegidos y claro, no tienen acceso. Está bien, no tienen por qué tener acceso, porque es parte de la identidad. Para resolver ese problema, se hace de estos datos miembros propiedades públicas. Entonces uno escribe public string nombre, a ver si se me lo construye, me lo completa. Creo que era así. Y encapsulate. Ya está. ¿Sí? ¿Quieren que lo haga de vuelta? Les muestro cómo hice eso para no escribir. Pinté todo esto. La idea es que todos estos datos miembros tengan su interfase pública. Encapsulate fields, use and use properties. El encapsulate te transforma esto en privado, no importa, para el caso de lo mismo. En lugar de protected. Y bueno, y lo que hace, esto lo podía haber escrito a mano, Esto es ventaja del Visual Studio 2022, no sé si el Visual Studio más viejo lo hace. Creo que sí, no recuerdo. ¿Qué está haciendo esto? Ahora, está creando una propiedad nombre, fíjense que tiene la letra N mayúscula, con métodos getter, get y set, que devuelven uno el nombre y el otro setea el nombre. Si no se me ocurre si no tengo necesidad de validar ese dato, estaría bien, así como está. Pero en el legajo habíamos descubierto que no estaba bueno que, por lo menos en el legajo, no estaba bueno que pasara esto. ¿Sí? Ahora que tengo las propiedades, quien usa el objeto empleado puede hacer esto. Y la verdad es que alguien quiere entrar. Ahí está. Esperen que le tomo presente a Castillo. Castillo tiene. Gracias, profe. Bien. Esto no estaba bueno. Lo del apellido, bueno, qué sé yo. Que la propiedad apellido le puedan poner números, bueno, qué sé yo. Podríamos de repente validarlo. Pero bueno, qué sé yo, capaz que hay un país de algún lugar exótico donde los apellidos tienen números. Uno no puede decir qué apellido está bien, ¿no? Tiene sentido. Pero el legajo sí. El legajo seguro que sí. Que no puede ser negativo. Que es un ID como que identifica. Entonces, bueno, ojo, con esto que hicimos acá tenemos un problema. Entonces, no me voy a quedar con la versión automática, sino que lo vamos a modificar a esto. Cuando uno quiere modificar, digamos, el getter va a estar bien, el getter está bien, el getter es devolver el legajo, devolver la variable legajo. Eso está bien, devolver no es un problema. El problema es el setter, el que pone el valor. Ese debería validar el valor, que sea mayor que 0. ¿Sí? Si es mayor que 0, todo joya. Si no, todo mal. Esto lo hicimos, creo, en la versión primaria que tuvimos, me parece. O lo hicimos con la clase cliente, no me acuerdo. Bueno, entonces, cuando uno tiene que hacer eso, hace lo siguiente. ¿Qué es lo que hago yo? Yo genero las propiedades por defecto y después detecto, esta no, esta hay que modificarla porque no está buena. Bueno, hago esto. ¿Sí? Hago esto. Y acá el set ya no va a ser flechita asignada, sino que va a ser hay que hacerlo método. Pero tampoco va a ser esto. Esto no, porque es más de lo mismo. ¿Sí? Esto no. Acá tenemos que preguntar si value es mayor a 0. Si es mayor a 0, ok, está todo bien, puedo setear el legajo.
Caso contrario, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este caso? Me falta una llave. ¿Qué hago cuando algo me quiere setear la propiedad con un valor negativo? Y tengo que explotar mal. Tengo que avisar de alguna manera de que no anduvo. Y para eso están las excepciones. ¿Sí? Uno puede tirar una excepción específica. El framework, ¿me escuchan, no? Porque por ahí siento un... Sí, perfecto, profe. Ok, perfecto. Sí, excelente. No vuelva más a Lesba, quédese acá, por Bueno, favor. perfecto. Bueno. Uno puede usar las excepciones de 8, pero en general uno usa un conjunto de excepciones que te provee el framework de .NET. Muy raro que uno defina una... Tan raro no, pero digamos, es más común usar las existentes, porque las excepciones que el framework te provee ya cumplen el conjunto de posibles excepciones que uno se puede encontrar. Pero bueno, si quizás uno está haciendo una entidad muy específica y es algo muy particular el error que quiere devolver, bueno, quizás no haya ninguna de las excepciones que el sistema provee, el framework provee, y tiene que crear una propia, que es derivada de la clase exception. Pero no va a ser nuestro caso. En nuestro caso nosotros vamos a ver, bueno, estrictamente acá, cuando el valor no es mayor que 0, tengo que tirar una excepción. Tirar throw. Uy. Throw. Throw es tirar, justamente. Arrojar. Nueva, ¿qué? Bueno, las excepciones viven dentro de system. Así que ahí ya la estamos viendo. Como tenemos system incluido. Pero bueno, a mí me gusta en este caso poner system y ya me está sugiriendo una excepción. No sé por qué. Pero bueno, es la que quiero. Rank. Fíjense que hay varias excepciones. Puede ser argument null exception, es cuando un valor que le estoy pasando es nulo, no es el caso. Argument exception es el base, digamos. Exception. Este es el genérico. Y yo debería derivar una, no es nuestro caso. Pero bueno, hay muchas excepciones. Array type, bueno, esto claramente no voy a usar esta porque no es un arreglo. Este está diciendo que el tipo para el arreglo no es el que corresponde. Argument exception no, pero este sí está bien. Argument out of range exception. Es como que está fuera de rango, ¿no? Pero uno puede elegir el que le parezca. Application exception. Application ID. A ver. Bueno, uno puede de todas estas. Bad image format exception. No. Esto es cuando una imagen claramente no es el... Así que esta es la que más me gusta. La que más se ajusta, creo. Y bueno, esta tiene parámetros. O si no le paso ningún parámetro, o sea, ahí estoy construyendo la excepción. Me va a devolver, cuando uno tira una excepción, espera que alguien la maneje para hacer algo. O bien, si no la maneja, el programa va a crashear y va a hacer un dumping de la excepción. La información de la excepción es lo que uno pone acá. Si uno no pone nada, es una información por defecto, todo en inglés o en el idioma que esté configurado en framework.net, pero muy genérico. Acá me interesa decir claramente que el legajo este es como el nombre de la entidad, cuyo valor es value, y acá va el texto del error. El legajo tiene que ser un valor mayor a 0. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Es importante que me digan si se entiende. Y si no lo entienden, nos detenemos acá todo el tiempo.
Bueno, Sánchez entiende. Alguien que por ahí... Más o menos. Acá más o menos. Bueno, explicar de nuevo, profe? se repite todo esto. Tenemos la clase empleado, a la cual le definimos. Esta parte, la parte de los datos de la clase, son datos que identifican la característica de la clase, ¿sí? La personalidad de la clase. ¿Qué es un empleado? Un empleado es un legajo, es un nombre, es un apellido y es un sueldo. ¿Sí? ¿Qué es un auto? Y un auto van a decir que es un vehículo que tiene 4 ruedas, puertas, 4 puertas, bueno, puede haber coupé que tienen, no, pero vamos a poner que tiene un motor. ¿Sí? Es como las partes que identifican a un auto y no a un avión, ¿sí? Por ejemplo. Eso es lo que uno tiene que modelar con los datos. Entonces, cuando uno le dice, bueno, yo necesito modelar la clase empleado, me imagino yo, ahora, empleado de Lesba, ¿qué soy para Lesba? Soy un número de legajo, un apellido, un nombre y un sueldo, por lo menos. Después tiene mi dirección, tiene más cosas. Pero cuanto más información ponga acá, me va a quedar más grande la clase y no es el propósito que sea. Con esto alcanza para transmitir la idea. Ok, esos son los datos miembros. Esos datos miembros, esa información, es vital. Quizás no toda, pero alguna es vital. Porque hace a la entidad, hace a la integridad, ese es el término, a la integridad del objeto, de la construcción. Porque piensen que acá estamos definiendo una clase empleado porque alguien, en algún momento, puede instanciar un empleado, puede crear un empleado. Esto es como que si somos Dios, el creador, estamos definiendo algo acá. Y después, recién acá, quien lo usa es cuando ese algo se hace concreto en instancias, ¿sí? Es como que esta es la definición. Hay una definición, hablando en términos religiosos, del hombre o de la humanidad, que es nombre, apellido, sexo, ¿sí? Color de ojo, color de piel, toda la información que tengan que se imaginen de humanidad o de hombre, ser humano. Y después estamos todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos instancias de esa definición. Bueno, acá tenemos una instancia de la clase empleado. Entonces, eso significan los datos miembros. Pero bueno, como esos datos miembros, como esto tiene que ser usado en algún momento por una instancia, lo que es privado o protegido no es accesible por algo fuera de la clase. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos el tema de poder acceder a la información? ¿Cómo hago para darle un nombre a este empleado, para darle un legajo, para darle un sueldo a este empleado si está todo privado? A esta instancia. Bueno, para eso se construyen propiedades. A partir de los datos miembros originales, que son privados, se construyen propiedades cuyo nombre es el mismo, nada más que la letra mayúscula, por lo general uno pone, pero son públicas. Entonces, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que se expone? Esa es la interfase. Bueno, las propiedades son un mecanismo que ofrece el lenguaje para acceder a los datos miembros, a un dato miembro particular. En este caso, al nombre. A través de la propiedad nombre, en mayúscula la N, uno puede obtener el nombre original y poner un nombre en particular. Lo mismo para el apellido, lo mismo para el sueldo, lo mismo para el legajo. Pero en el legajo descubrimos que no estaba bueno que alguien me pueda hacer esto. Que sea posible a una instancia de legajo, de empleado, ponerle un legajo negativo, porque no tiene sentido. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Actualizamos la propiedad de legajo, la customizamos, digamos, la personalizamos. El get está bien, dame el legajo, bien, no hay problema con obtener el legajo. El problema está con el set.
Entonces el set, en lugar de ser así, tan sencillo como set, pone este apellido, chequea algo. ¿El valor es mayor que 0? Sí, ok, todo joya. Si el valor no es mayor que 0, es un error grave. No puede haber un legajo negativo. Un error grave. Los errores graves, pero graves en serio, en programación son excepciones. Entonces nosotros, acá hay que tirar una excepción. Hay que arrojar, subir, o sea, a quien invocó esto hay que indicarle que hubo algo gravísimo. Bueno, para eso está la expresión throw, donde uno puede crear una nueva excepción basada en una excepción existente del framework. En este caso estamos usando argument out of range exception, donde le decimos, mira, el legajo, cuyo valor que me pasaste es menos 110, en este caso, el legajo tiene que ser un valor mayor que 0, es el texto. Entonces, miren esto. Si fuese 110 positivo, acá no va a pasar nada. Esto va, voy a poner play. Tarda un poquito igual, ¿eh? Mirá que de qué lado. Ahí está. No hace nada, pero arrancó el programa. Arrancó. Ok. Ahora voy a poner negativo acá. Miren lo que pasó. Kaplum. Unhandled exception. Esta es la excepción que no fue handleada. Handleada es manejada. El legajo tiene que ser un valor mayor que 0. Y viene la información de la excepción, que es el nombre del parámetro legajo, que es el valor de 110, y un dumping. Un dumping es un volcado de pila de quien llamó, de cómo ocurrieron las cosas. ¿Cómo ocurrieron? Se lee de arriba, se lee de abajo hacia arriba el dampeo de una pila de la excepción. Y un main llamó a un set, y eso explotó. Y es verdad, miren, es buena pista esa. Un main, una función main, llamó, se lee de abajo hacia arriba, llamó a una función llamada set, legajo, que hizo que pasara esto. A veces es más profundo, ¿no? Porque quizás este llama a este, que a su vez llama a otro, que ese otro tira la excepción. Entonces, por ahí es más largo el dumping. Pero uno tiene toda la información. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por eso es que, si uno, fíjense lo grave que pasó acá, es que el programa se ejecuta y explota. Ya está, se terminó el programa. No hubo posibilidad de continuar. Bueno, cuando yo sé que algo puede arrojar una excepción, yo como programador, sé que algo porque leo la documentación o porque yo mismo escribí. En este caso yo escribí empleado. Pero poner que este lo escribió alguien más. Yo tengo que conocer la documentación de empleado. Y va a decir que legajo puede arrojar una excepción, out of range exception, si el legajo es mayor que 0. Es menor que 0. Entonces, todo código susceptible de explotar lo puedo poner en un try. ¿Sí? Esto, bla, 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 bla. Acá todo código, bla, bla. ¿Sí? Y acá hay un catch. Y el catch va a ser system argument null exception. Entonces, acá es donde yo puedo atrapar. Catch es atrapar. Y podría quizás poner console.writeLine. Mandaste fruta en el legajo. ¿Y cuál es la diferencia con no cacharla? Que no se cae el programa. Por ejemplo, esto va a continuar acá. Miren. El programa continúa. No se me cae. No está bueno que se caigan los programas. ¿Por qué se queja esto? Entonces,
Bueno, esto acá, vamos a sacarlo. Acá me refiero, acá todo el código que yo quiero escribir va a estar acá. Pero miren qué pasa cuando se encuentra con esto ahora. Bien. Llegó acá, se encontró que esto está mal, ¡pum! Explotó, pero hubo un catch que atrapa esa excepción en particular. Ah, ok. ¿Y qué hago? Y acá puedo escribir yo el código que quiero que ocurra cuando ocurre esa excepción. En este caso, mostrar un mensaje piola que diga mandaste fruta. Y después continúa. No se cae el programa. El programa termina por su naturaleza de terminar, nada más. ¿Se entiende la utilidad del catch? Ok, profe, seguimos. Ok. Bueno, sigamos. Si lo dice Sánchez, seguimos adelante. Perfecto. No tanto. Ok, ¿qué más tenemos acá? Bueno, un empleado. ¿Qué se hace con un empleado? Tenemos que tener los constructores. Una clase teníamos constructores, la clase empleado. El constructor es esto. Es aquello que se ejecuta a la hora de crear una instancia. ¿Sí? Y en este caso estamos creando una instancia de la clase empleado y se está ejecutando un constructor que no hemos escrito. Cuando pasa eso, el constructor que se ejecuta es el constructor por defecto. Es aquel que me inicializa en nada las variables. ¿Sí? El constructor tiene el propósito de inicializar los datos miembros principales. Siempre hay que escribir un constructor. Entonces vamos a escribir un par de constructores. Uno es un constructor común, de dos constructores comunes. Uno podría ser, por ejemplo, public. El constructor siempre tiene el nombre de la clase. No retorna nada. Ni siquiera void. Puede o no recibir parámetros. Este en particular no va a recibir parámetros. ¿Y qué hace? Bueno, a estas variables no puedo querer copiar y pegar. A estas variables, si hubiera sido más rápido que las inicializa, por ejemplo, en vacío. En vacío. En 0. Y este en 0. Ahí está. Ese es un constructor común. Entonces ahora, cuando pasa esto, cuando esto pasa, me garantiza de que apellido esté en vacío, nombre esté en vacío, legajo esté en 0 y sueldo esté en 0. Miren. Legajo 0. ¿Ven? Esto me garantiza que el legajo se inicializó bien. Y después puedo tener otro constructor, también común, pero que reciba parámetros. En este caso, va a recibir el legajo, el nombre, el apellido, y el sueldo. A nadie. Y acá inicializamos con nom, ape, leg y salar. Entonces, podría ocurrir que tengo otra instancia, X, otra instancia, y también puedo probar cuál es el valor de esa otra instancia, el valor del legajo. Esa otra instancia la vamos a construir con el legajo 56 y el apellido
Sánchez. Lo barro con Panchurrete Sánchez. ¿Este era el nombre? No, este era el nombre. Sí. Si ponen el legajo acá en el constructor, le envía como parámetro un número negativo, va a entrar a la sección que usted crea. En el constructor, ahora lo vemos, ya sé dónde vas. No como lo hicimos, ahora te explico por qué. Está buena la pregunta. Salario, ahora lo vemos eso. 6.895, pim. Y lo probamos. Legajo 0, legajo 56. ¿Sí? Para la otra instancia. Fíjense que fue construido con otro constructor. Lo que preguntaba ahí no sé quién, porque fue efímero, y no los veo ahí abajo, es, si yo pongo un número negativo acá, ¿va a saltar? En este caso no, porque no estamos usando las propiedades en la construcción. Así que quizás, en este caso, sea bueno esto. En todos los casos sea bueno esto. ¿Ven la diferencia? Muy sutil, pero muy importante para poder atrapar esto. Porque de lo contrario no hubiera atrapado, hubiera podido construir un objeto empleado con un lenguaje negativo. Entonces, probemos ahora. Menos 56. Debería tirar una excepción acá, debería explotar. Y explota. Como un campeón. Explota y no continúa. ¿Sí? Y vamos a ver la pila, el volcado de pila. Dice la función main, correcto, en su llamada al constructor de empleado, constructor, ahí dice constructor. A ver, creo que esto está. No, te lo simplifica con store. Entonces, la función mail, en su llamada al constructor de empleado, a este constructor, el que tiene parámetros, que a su vez llama a un método setLegajo, hace que ocurra este error. Entonces uno tiene una pista de, mirá, función mail, constructor, empleado constructor, acá está. ¿Sí? Entonces es buena la pregunta que hizo alguien, el desconocido, porque eso me hizo dar cuenta de que tendría que haber usado propiedades acá. Porque si no usaba propiedades, no iba a tirar la excepción. Porque son datos miembros. En los datos miembros yo no tengo validación. La validación la hago a través de las propiedades. ¿Correcto? Correcto, profe. Correcto, muy bien. Excelente. Bien. Continuemos, entonces. Tenemos constructores. Podemos tener otro constructor que es el constructor de copia. Vamos a dejar para después, no me enteré. Por ahora, creo que lo vimos en el otro ejemplo. Vamos a dejarlo. El constructor de copia es aquel que un empleado. Vamos a hacerlo. Public empleado y recibe otro empleado. De construir qué molesto que es. Empleado. Público empleado. Y lo que me dice es esto. En el que estoy ahora, punto nombre igual a copia punto nombre. En el que estoy ahora, el actual, punto apellido igual a copia punto apellido. Y esto lo pongo uno por uno porque la idea es que uno tiene el control de cómo es la copia. Es decir, ¿por qué no pones directamente this igual a copia? No. Acá la copia estoy copiando, no estoy igualando entidades. Es como que estoy creando en términos de esto del ser humano, estoy creando ¿cómo se llama?
a la oveja Dolly, que un clon mío. ¿Sí? Un clon mío no soy yo. Exactamente. Es parecido, es igual a mí, es una copia mía, pero no soy yo. Somos dos diferentes. Bueno, este es el caso. Esto es una copia. Legajo, igual la copia de legajo. Sueldo, igual la copia, sueldo. ¿Ok? Entonces, ese es otro constructor. Otro constructor que podríamos hacer, por ejemplo, empleado, otro, igual a new, empleado, y uso, por ejemplo, esta instancia. ¿Ven? Uso la instancia X, que fue construida con esta información. Entonces ahora podemos ver legajo de otro. ¿Cuál es? Me tiene que decir 56 porque es una copia. Uy. Correcto. Legajo 0 es el primero, legajo 56 es el segundo, legajo 56 es el tercero que estoy implicando. ¿Sí? Y ahí acá tenemos 3 ejemplos de constructores. 2 constructores comunes y un constructor de copia. No hay más de uno de copia. Comunes puedo tener varios, tantos como versiones se me ocurran diferentes. Bien. Después la función, la clase empleado puede tener, hasta acá lo que vimos del empleado es que el empleado tiene datos miembros fundamentales, cuya interfase son estas propiedades, tiene constructores y puede tener métodos específicos. Por ejemplo, un empleado cobra un bono, que es el sueldo por 10%, por ejemplo. Entonces, bueno, ponemos un método, después lo vamos a modificar, pero va a ser así. Double, calcular bono. Bono, no sé. Bono. Por decir algo. Que es retornar el saldo por el 10%, por 0,1. Otro podría ser, por ejemplo, public double aumentar salario. Ese es copado, ¿no? Donde se le pasa un porcentaje, ¿no? Y la idea es que esto, saldo no, salario. Sueldo, digo. ¿Sí? Esto es el sueldo, es al sueldo, le sumo el sueldo por porcentaje sobre 100, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? O sea, del sueldo por porcentaje sobre 100, le voy a sumar el sueldo. Por ejemplo, ahora lo probamos. Si fuese el 50% y el salario son 1.000 pesos, 1.050 sobre 100 por 1.000 me va a dar 500. A eso se lo suma a los 1.000 que tenía, 1.500. Ahora lo probamos. ¿Por qué se queja esto? Ah, falta retorno. Y retornamos, por ejemplo, el sueldo actualizado, por ejemplo. O no, podríamos no retornarlo, deben de aumentar salario. Entonces, estos dos métodos, pues, ya podemos hacerlo acá, ¿no? En realidad, todos estos consoles tendríamos que escribirlo acá adentro, ¿no? Adentro del try, porque son métodos que podrían explotar. Acá podemos hacer que x punto calcular bono, esto me devuelve
el bono, el 10% del salario, así que console punto line bono de es, y acá pongo x punto apellido, coma x punto calcular bono. Y podemos hacer x punto aumentar salario. Se aumenta el salario un porcentaje dado. Por ejemplo, las paritarias dieron de un 21,5%. Y a su vez me devuelve el valor, el salario actualizado. Así que podemos ponerlo dentro de un console como este. Y poner lo siguiente. Aumento sueldo con aumento de 21,5 dijimos. De fulano es tanto. Y acá vamos a probarlo esto. Y bueno, el bono de Sánchez es de 689,50. Está bien porque ese es el bono que cobraría Sánchez de acuerdo a su sueldo. Pobre. Pero bueno, recibe un aumento del 21,5. Y ahora es 8.377. No le alcanza ni para el 8 que tiene, pero bueno. Con 4.25. Obviamente, si uno inspecciona acá el campo sueldo, va a tener el mismo valor. Vamos a vuelta console.writeLine sueldo ven que el sueldo quedó actualizado. ¿Sí? El sueldo original era de 6.895, se le aumenta un 21,5%, pasa a ser 8.377,425, eso lo dice esta impresión. Y después, por las dudas, hago un redline del sueldo para ver cuánto vale, y también cuánto quedó, digo, y quedó en ese valor. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estos dos métodos: calcular bono y aumentar salario. Después, estaría bueno, fíjense que acá tengo instancias, ¿no? Tengo 3 instancias. Uno está creando como un tipo de dato nuevo cuando uno tiene un objeto. Entonces, está copado que uno pueda con estas instancias poder hacer uso de operadores como el igual para comparar. Comparar, por ejemplo, me gustaría hacer esto, ¿eh? If E es igual a X, tal cosa. Pero esto no es posible hasta tanto yo no sobrescriba, porque ¿qué es que la instancia E sea igual a la instancia X? El sistema no lo sabe, porque el objeto empleado lo estoy creando yo de momentos. Pero me da la posibilidad de sobreescribir el operador igual para poder yo decir, mira, bueno, un objeto una instancia es igual a otra cuando los legajos son iguales, por ejemplo. O cuando el legajo y el apellido son iguales. Lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, esto, por defecto, no me va a resolver lo que yo quiero. Lo puedo sobreescribir. Esto es optativo, ¿no? Pero está bueno. Entonces, ¿cómo es el formato cuando uno sobreescribe un operador? Es un método public, estático. ¿Sí? Los operadores sobrescritos son siempre estáticos. Es booleano porque el igual
es devuelve true o false, es igual o no. Le pone la palabra reservada operator y qué operador voy a que recibe dos parámetros, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda es un empleado, es un formato que uno tiene que aprender de memoria, ¿eh? Y el de la derecha es otro empleado. ¿Ve? Y ahora sí, estoy acá, escribo el código que se me cante. Acá adentro. El código que se me va a cantar es, bueno, esto va a ser verdadero cuando el legajo, ¿sí? El legajo sea igual al legajo. En esa condición, ¿por qué no le gusta, no? Ah, claro, me dice que está bien, tiene razón. Ya, por sí solo no puede vivir. Uno no puede sobreescribir el igual y ya está. No, si sobreescribís el igual tenés que sobreescribir el distinto. ¿Sí? Es como que son pareja, digamos. El igual es pareja. Así que bueno, es muy similar. Es negar el distinto, es negar esto. Es negar esto. ¿Cómo niego esto? Así. Entonces yo ahora tengo un operador igual, el cual evalúa dos instancias de empleados y dice que son iguales si son iguales los legajos. Podría haber adoptado otra política, digamos, otra estrategia, digamos. Son iguales cuando el legajo y el apellido y el nombre son iguales. Pero bueno, acá decimos que son iguales cuando ocurre esta condición y son distintos cuando no ocurren, cuando no ocurre esto. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? No, se entiende. Bien, probémoslo. Acá uno puede decir, tenemos tres instancias, E, X y otro. Podemos probar E con X. E es igual a X. Si es igual, console.writeLine son iguales. Else no son iguales. Y podemos probar X contra otro. X contra otro me tiene que dar que son iguales, porque justamente otro es una copia de X. Así que podemos probar. Ahí está. X, parece que me lee el pensamiento. Lo que es el. Esto se llama ¿cómo se llama? Esto, también lo implementa Google. Con los celulares también está, no me sale. El predictivo. No me sale el predictivo. Este es el famoso predictivo, ¿no? Ya te dice, vos querés hacer esto. Lo cual es muy interesante, ¿no? El predictivo es algo interesante para analizar. Bueno, lo mismo. Porque hoy me están me predijeron exactamente lo que quería mostrarle. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo es? No son iguales. Bueno, vamos a ver qué sale. Pimba. A ver. Son iguales, este viene de acá, y sí. ¿Perdón? ¿E y X son iguales? 110. E legajo 110. ¿Y X? ¿Y dónde son iguales? ¿Qué pasó acá? Legajo 56. ¿Y X? Ah, no. Qué boludo. Acá no son iguales, por copiar y pegar. ¿Qué onda? Acá. El primero no son iguales, claro. ¿Por qué? Porque el legajo de E
es 110, acá lo seteamos, y el legajo de X es 56. Entonces, cuando viene la llamada acá, esto devuelve false. Y en el otro caso, sí son iguales porque son copias. Como otro es copia de X, literal, tiene un legajo 56. Así que son iguales. Muestras son iguales. Bien, también podemos hacer esto. Vamos a poner un breakpoint acá, F9. Y corro con este. Este es corre sin iniciar, sin debuguear. Sin debugueo, no para acá. La ventaja que tiene es que no se me cierra la consola. Pero si yo quiero debuguear, pongo este start. Entonces va a arrancar y se va a detener acá. Ahí arrancó, ahí se detuvo. Miren. Acá arrancó, pero se detuvo. ¿Por qué? Y acá evalúa. ¿Y cuánto tiene? Esta es la información de Y. Y esta es la información de X. Claramente el legajo es 56 y en el otro es 110. Listo. No va a entrar acá. F10 pasa por el otro. Joya. X con otro. X, legajo 56. Otro, legajo 56. Listo. F10 son iguales. F5. Bueno, ahí tuvimos, entonces, fíjense cómo empleado empieza a ser más copada la clase empleado, ¿no? Y puede ser más copada todavía. Toda clase, o cualquier objeto les dije al principio, de C# está derivado de la clase Object. La clase Object, que es una clase definida ya, muy básica, pero que pone los cimientos, digamos, provee unos métodos. Por eso es que, unos métodos por defecto. Por eso es que, sin que nosotros lo propusiéramos, fíjense que agarro E, por ejemplo, tiene el método getType, tiene el método getHashCode y tiene el método equals. ¿Sí? El método equals determina si el objeto, ahí lo estoy leyendo en el inglés que está acá, ¿no? Determina si el objeto especificado es igual al objeto actual. O sea, es como, ¿cuál es la diferencia entre el igual y el equals? Que el igual es a través de strings o de valores, y el equal es a través de la construcción del objeto completa. Entonces, puede ser útil sobreescribirlo. Entonces, uno sobreescribe, cuando uno sobreescribe algo que alguien le provee, en este caso la clase base, object, provee un método que es equals. Bueno, lo voy a sobreescribir. Se pone la palabra override. Estoy diciendo, mira, esto es el método equals que voy a escribir ahora acá, no es uno que yo inventé, es uno que estoy sobreescribiendo de algo que ya existe, que recibí de herencia. Bool equals, y esto recibe un objeto, ya te lo pone por defecto. ¿Sí? Así como, miren lo que hace por defecto, me dice, bueno, retornás el método de la base. La base es object. Siempre y cuando esto va a ser verdad, siempre y cuando el objeto que le esté pasando sea un objeto empleado. Yo le paso un objeto de otra naturaleza, no está bueno. Tiene que ser un objeto de la familia empleado. Hasta ahora la familia empleado, lo que conocemos, es empleado. Entonces, esto lo cambiaría yo, en principio. Y pondría lo siguiente. Preparo una variable resultado igual a false. Por defecto, supongo que no son iguales. Y pregunto, si el objeto que le estoy pasando, ve que el predictivo ya me está junando. Pregunto si el objeto que le estoy pasando es un objeto de tipo empleado. Si es un objeto de tipo empleado, entonces sí. El resultado va a ser igual
a lo que este objeto empleado sea del objeto pasado. ¿Se entiende? Bueno, a ver, esto es medio caso contrario. No va a entrar ahí y va a retornar lo que tenga resultado. A ver. Vamos un poquito. Equals. Equals es un método que puedo no sobreescribirlo, o sea, no estoy obligado a hacerlo. Está bueno porque cuando después vamos a ver que esta clase de objetos, estos objetos pueden formar parte de mapas y de listas, sobre todo de mapas. Mapas están gobernados por claves y un valor. Esas claves tienen que ser únicas. Entonces requiere que los objetos sean únicos y para eso el mecanismo que provee o que usa .NET para construir ese diseño es sobreescribiendo el método equals y el método getHashCode que ahora lo vamos a hacer. Pero bueno, básicamente lo que, aunque no nos cierre mucho, está bueno saber que está bueno sobreescribir el método equals de la clase objeto, que recibe un objeto de tipo, recibe un objeto X, lo que sea, de tipo object. Y que yo voy a decir que es verdadero esto, fíjense acá, esta clase, esta instancia, this es esta instancia, la que estoy ahora, es exactamente igual a esta instancia. Eso va a ser verdadero. Eso es lo que dice esto. Dice, si lo que me pasaste es un empleado, bárbaro. Si además la instancia en la que estoy parado es exactamente ese empleado, entonces el resultado va a ser verdadero. Si vos me pasaste un auto acá, bueno, porque uno puede definir el objeto auto, bueno, no va a entrar por este if y va a devolver falso. ¿Entiende? Y si no se entiende, no se preocupen, que no es lo más grave. Y el otro método que les decía era el getHash. Este sí que es todavía más oscuro, pero es más sencillo de entender o de implementar. getHashCode, hash determina como clave. Todo lo que sea un hash es una clave compleja de hashing. Bueno, el framework de .NET provee a los objetos propios y derivados de los propios, como puede ser empleado, derivado de, aunque uno no dice nada por el solo hecho de crearlo, está derivado de objeto, de object, una clave interna única, ¿sí? Un hash único, que es como el ADN, ponele, de la instancia. Ese hashcode puede servir cuando yo quiero poner, imagínense que yo en algún momento este programa principal o no, u otra clase, como podemos ver, una clase empresa, que tenga un mapa o una lista de empleados, lógico. La clase, si hay 7 sistemas de LESBA, la clase empresa que representa LESBA tiene una lista de empleados donde yo soy una instancia de esa lista de empleados. O mapa. Mapa es algo parecido a la lista o diccionario. A diferencia de que ese diccionario está gobernado por clave. Una clave y valor. Clave y valor. Clave y valor. Bueno. El hash code del objeto es usado como hash, como clave de ese diccionario. Entonces, moraleja, uno tiene que, está bueno, solo por el hecho de que si eventualmente instancias de esta clase puedan llegar a formar parte de un diccionario de objetos. Bueno, de sobreescribir, en este caso, chuletero, hashcode. Y sí, acá me viene bárbaro lo que me ofrece, no voy a hacer ningún invento raro. Devuelvo el hashcode de la clase base. Porque esto hace que este sea el hashcode de empleado
y no de otro objeto. No sé si se entendió bien esto, pero no importa. Por ahora, equals y get hashcode se sobrescriben. Está bueno sobrescribirlo, y si no lo hacen, no importa. No voy a pedir en ningún examen, no se preocupen por esas cosas raras. Estamos aprendiendo a programar en .NET. No piensen que, a ver, que me está dando el raro que me va a poder tomar. No me va a interesar en ningún examen me va a interesar que sobrescriban el método equals y get hashcode. Olvídense. Después, la clase object. El último no lo entendí. Bueno, era de esperarse que no se entienda. Este está bueno sobreescribirlo cuando yo sospecho o sé que las instancias de mi clase empleado, de mi objeto empleado, pueden formar parte de un mapa o de un diccionario. Un diccionario es una colección de datos, ¿sí? Así como están las listas, como están los arrays, están las colecciones o mapas que uno puede construir, cuyo formato es clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Yo puedo tener un diccionario de empleados y buscar con 1 millón de empleados y buscar a través de una clave. Esto es si el objeto, si ese tipo de artefacto se construye con la lectura de una base de datos donde hay 1 millón de empleados, tiene todo el sentido. O 100 empleados, no tiene por qué ser 1 millón. La búsqueda más rápida. Entonces, nada. Lo único que hay que entender, lo único que quiero que sepan, si en sus laburos o donde sea tienen que crear una clase, sobrescriban los métodos equals y getHashCode de esta manera, en principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eventualmente van a usar un diccionario, esto les va a servir. Lo mismo que esto. Ya está resuelto el mecanismo. Lo necesita. Te los va a pedir, digamos, a la hora de escribir el diccionario. Es decir, no podés te va a decir de alguna manera el framework que no podés usar el diccionario de empleados porque no tenés sobrescrito el método equals o el método getHashCode. Eso en principio. Nada. Después había otro, por ahora nada más que eso, no me interesa ahondar mucho más porque es una complejidad que no me importa. Son y 20, pero seguimos de corrido. ¿Quieren hasta por lo menos las 9 y algo? ¿Les parece? ¿O quieren hacer un corte? Como quieran ustedes. Yo sigo, no tengo, por mí sigamos. Vos seguís. Entonces, si seguís vos, yo también sigo. Listo. Otro método derivado es el toString. El toString también es un método que te lo ofrece la clase base. Miren, podemos probarlo. Console.writeLine. Y automáticamente hacer el toString. ¿Qué devuelve el toString para la instancia E? Y lo mismo para la instancia X. Y lo mismo para la instancia otro. ¿No? Solo por curiosidad. Eso devuelve. El toString, por defecto, que te provee la clase objeto, devuelve el nombre de el assembly.la clase, el nombre de la clase. Se está diciendo, este es un empleado de herencia. Este es de herencia porque herencia le pusimos al namespace, ¿no? Este es un empleado de herencia. Devuelve el nombre de la clase para los tres. Eso es lo que te provee por defecto el toString de la clase object, a la cual pertenece el objeto empleado, la instancia. Pongamos un breakpoint acá para inspeccionar. En algún lado te debe decir
que estas instancias son derivadas de object, o no te lo dice. That is el type. No te lo dice acá. Con stack. Tampoco. Bueno, no, pensé que te lo decía de alguna manera, te decía. Te decía que era de object. Está derivado de object. Automáticamente, por defecto, todos los objetos de .NET están derivados de object. Por eso es que de repente también a.toString. A.toString, a.equals, a.getHashCode. Y A es un tipo entero. ¿Por qué tiene esos métodos por defecto? Todos estos métodos por defecto. Porque son derivados de object. En este caso es lo que hace. Bueno, este toString también lo podemos sobreescribir para que devuelva algo copado, no que te devuelva el nombre de la clase a la cual pertenece, sino que te devuelva, no sé, que te haga un dumping de toda la información, por ejemplo, que te diga, este es el legajo, este es el apellido, este es el sueldo y este es el nombre. O legajo, apellido y sueldo. Entonces, también se sobreescribe ese método. Vamos a sobreescribirlo. Public, override porque es sobrescrito, de object, toString. Bueno, me dice, claro, si hago esto va a ser lo mismo. Si yo retorno lo que base, cuando base habla del anterior. La anterior es object. Si yo retorno lo mismo que toString, me está haciendo lo mismo. Así que no quiero hacer esto yo. No quiero retornar base. Quiero hacer algo diferente. Y ese algo diferente podría ser un string gigante con el texto legajo, tanto. Apellido, tanto. Sueldo, tanto. Y eso lo podemos construir con un método. Vamos a crear un método mostrar. Todo para hacerlo, para que no se haga todo acá. Lo que retorna el método mostrar. Y el método mostrar es un método protegido de la clase o privado, como quieran. String. Por ahora es string. Mostrar. Lo que va a armar es una cadena gigante con toda la información esa. ¿Sí? Uno podría hacer esto. String. Texto igual a this o legajo, o igual más Profe, this punto legajo, sí. cuando dice en un método, ¿quiere decir que solamente se puede utilizar acá en la clase? Claro, cuando es protegido, solo se usa acá adentro. La idea es esa, que esto es propio de esta clase para cocinar algo. Estamos cocinando este texto, más concatenando la siguiente función. Se puede hacer así, pero cuando... Esto es muy importante. Lo voy a hacer así por ahora, y después se los cambio para que vean a lo que voy. El apellido, dos puntos, más, this, punto, apellido. Y teníamos sueldo, ¿no? Más sueldo, dos puntos, más this actual. Puedo omitir, no poner el this. Sueldo. Y retornar texto. Entonces, probemos esto ahora. Vamos a ver cómo cambia esto. Miren. ¿Ven? El toString ahora me tira toda esta información. Que tiene sentido. Está bueno. No se va a usar esto para mostrar por pantalla. Se va a usar para dumping, para logueo. ¿Sí? Se usa mucho para esas cosas. Cuando digo dumping es, no sé, hacer un... Tengo que estoy a punto de estornudar.
estos productos del frío que chupé Salud, profe. en la clínica. Gracias. Me tengo que clavar acá un... estando en casa podés tomar una bebida espirituosa. Bueno. Que esto por lo general, el toString se usa para hacer un logueo, para loguear información, para dar información extra no para mostrar por pantalla, por lo general. Y bueno, está bien, era eso. Lo único que quería decirle yo que es lo siguiente, que cuando tienen una cadena media loca, así, media... Acá se está construyendo una cadena, ¿no? Concatenando cosas. Está muy bien esto, pero sepan que C# tiene un objeto mucho más copado para eso, más eficiente, digamos, que es el String Builder. ¿Sí? Uno puede usar el String Builder, el constructor de cadenas, sería el nombre, para hacer estas cosas. Vamos a usar eso. Esto sería así. ¿Por qué? Porque lo van a ver muy seguido. String Builder. Creo una instancia de String Builder, SB, igual a new String Builder. Y esto queda como más prolijo. Punto. Append. Tiene un método que es append, donde uno va apendiando, agregando las cosas que quiere ir construyendo en esa cadena gigante. Que bueno, legajo, dijimos uno. ¿Algo más? Sí. Dijimos que era el SB al legajo, esto era append this.legajo. Apellido. Apellido. Y sueldo. Sueldo. Y ahora lo que retorno acá, o sea, lo que retorno en este, es el toString de este toBuilder, String Builder. ¿Sí? Este String Builder me crea un objeto con toda esta información, cuyo toString es eso todo concatenado. Es lo mismo que hicimos antes, pero queda como más elegante, digamos. Probemos. Ahí. ¿Ven? ¿Se entiende? Nada. No entendí Esto- la diferencia. sí. profe. No, ninguna. ¿Por qué lo, O sea, sí. en porque- el caso anterior y en este caso es como que faltó algún salto de línea o algo porque quedó el nombre Sí. Esto por ejemplo lo que lo puede poner acá. Acá lo puedo poner, salto de línea. Puedo ponerlo acá así. Con espacio. Entonces. Esto que digas. sí, ahí está. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia técnica? Estrictamente ninguna. Como resultado, ninguna. Ninguna. La verdad que como lo hicimos anteriormente, lo podemos haber hecho y está perfecto. Pero era buena oportunidad para mostrarle el uso de este objeto String Builder que ahora lo usamos para esto, pero puede para obtener una cadena de esta manera, pero sirve para muchas cosas, digamos, sirve para trabajar cadenas de manera mucho más piola. Piensen que esto es un objeto y tiene métodos especiales, ¿no? Que te permiten agregar líneas completas, te dice la capacidad, te permite limpiar todo el objeto, hacer una copia, ¿qué más? Insertar en algún lugar en particular. Es como que te da una flexibilidad mayor, ¿sí? A esta cadena, SB, yo podría insertarle en el medio de estas dos otra cosa. En cambio, haber construido este texto, como lo hemos hecho antes, concatenando, era como algo fijo, como algo estático. Nada, el resultado es el mismo. Simplemente se me ocurrió la oportunidad de presentar el String Builder. ¿Sí? Porque habitualmente se hace así esto. No estoy inventando nada raro, ¿eh? Esto es un formato. No estoy inventando nada raro porque la verdad no hay mucho que inventar en esta.
Ya está todo casi inventado. Sí hay que conocer las buenas formas de construir objetos. Y ahora este objeto empleado, que podría tener más datos miembro, por ejemplo, para hacerlo más exquisito, digamos, ya tiene un formato profesional, digamos, copado con esto. ¿Sí? Aunque no lo sepan percibir todavía. Y además, y ahí viene lo importante, es que este objeto empleado puede servir de base para otros objetos. ¿Cómo es esto? Yo les digo empleado. ¿En qué piensan ustedes? Y piensan en lo que es un empleado. Pero si uno hila mejor, uno va a descubrir que existe un gerente. Existe un empleado específico que es gerente. Existe un empleado específico que es un administrativo. Existe un empleado específico que es un cadete. ¿Sí? No es lo mismo un cadete que un gerente. ¿Estamos de acuerdo? Claramente no. Correcto. Bueno, el sueldo, van a decir ustedes, no es lo mismo. Bueno, seguramente el sueldo tiene una secretaria o secretario el gerente y el cadete no. El cadete se le da un sobrenombre. Cacho, llévame este papel para allá. El gerente no. Y el gerente no lo podés tratar, Cacho, no. Señor, decir, bueno, o sea, hay diferencias. Bueno, esas diferencias se pueden plasmar. Esas diferencias, esos detalles que uno descubre en el modelo de empleados en la vida real, la idea justamente de la persona de objetos es que uno pueda plasmar en código esas diferencias, esos detalles, para que el código sea un poquito, imite un poco la realidad, ¿sí? Por lo menos en su estructura. Entonces, nosotros podemos crear un objeto gerente, por ejemplo, por decir algo. Un objeto gerente derivado de empleado. ¿Sí? ¿Por qué derivado de empleado? Y porque un gerente tiene un nombre. Un gerente tiene un apellido. Un gerente tiene un legajo y tiene un sueldo, porque es un empleado. Así que claramente, empleado es la base de cualquier empleado. Acá está el sueldo, las propiedades me sirven, el método calcular bonos, ¿está bien? Bueno, acá descubro algo. Calcular bonos, no todos quizás tengan un bono, el mismo bono. Así que este método quizás debería sería sobrescrito por la clase gerente, porque el bono del gerente es del 25%, para decir algo. Aumentar salario puede estar bien. Y después tengo esto está bien, que uno pueda tener, comparar dos gerentes, comparar el equal de dos gerentes, el hashcat, toda la información que está acá la puede recibir. Lo único que estoy viendo acá que es calcular bono. Esta en la clase, como ya sé que el gerente va a tener un bono diferente, un calcular bono diferente, hay que tocar la clase base para dejarla preparada. Cuando una clase se sospecha que va a ser clase base de otras, por ejemplo, estamos sospechando que empleado va a ser la clase base de gerente, de administrativo, de cadete, puede ocurrir que algunos de sus métodos quieran ser sobrescritos, porque no le sirve al gerente el calcular bono del 10%, porque no. Porque este es el genérico. El gerente es un 25, un 30 el bono. Bueno, lo va a querer sobreescribir. Como va a querer hacer un override de esto, este método tiene que ser virtual. ¿Viruta? No. Virtual. ¿Sí? Ya la clase empleado lo preparo a este. Porque digo, yo sé que me lo van a querer sobreescribir. ¿Sí? Y probablemente me quieran sobreescribir otros. Me quieran sobreescribir el mostrar. Porque van a agregar cosas acá. El mostrar no va a ser el mismo. ¿Se entiende? Este quizás tampoco. No lo sé. Pero el mostrar seguro que no va a ser el mismo. Así que probablemente sea virtual este. Porque va a querer mostrar el legajo, el apellido, el sueldo, pero va a querer mostrarle, no sé, secretaria. Vamos a descubrirlo después. Vamos a crear la clase A. Perdón. Sí, A.
clase. Y acá le mandamos gerente. Clase gerente. La clase gerente esta está derivado de empleado. ¿Cómo se dice eso? 2 puntos, empleado. De esta manera uno le dice, esta clase no es una clase desde cero, sino que está derivada de empleado. Y ya con esto recibe toda la herencia esta. Todo este código lo recibe de herencia. Y solo me tengo que ocupar de programar acá lo específico de gerente. Y lo específico de gerente vamos a suponer que, no quiero ser misógino, pero bueno, vamos a suponer que tiene la diferencia entre un empleado normal y un gerente que tiene una secretaria o secretario. Secretarie, vamos a ponerle así, no hay problema. No binario. No diga secretaria. No. Pero, ¿qué digo? Bueno, entonces tiene secretario. Tiene secretario. Gracias, profe, gracias. Esto, tiene secretario. Listo. Esto tiene que tener obviamente una propiedad, así que vamos a pintarlo casi, pimba. Quick action. Y encapsulamos el campo y usamos la propiedad, pimba. Ahí está. Y nada más que eso, es secretario. ¿Qué más? El constructor, los constructores de gerente. El constructor de gerente va a hacer uso del constructor empleado, pero además tiene que poder construir con el secretario. Así que tengo que sobreescribir los constructores. Así que sería public gerente y claro, acá tengo entonces recibo el nombre. Puedo tener este. Vamos a hacer todos. Carajo. Ese es el que no recibe parámetros. ¿Y qué hacía? Lo que hace es, primero, llama a base. Llamar a base es construirme lo mismo que tiene empleado. ¿Sí? O sea, llama al constructor, al mismo constructor de empleado. ¿Para qué? Para que me inicialice estos. Y este solo tiene que encargarse de inicializar el empleado, secretario, el dato miembro exclusivo de él. Lo mismo con el otro. El otro, public, nuestro constructor gerente, que recibe, este va a recibir un int legajo. ¿Por qué molesto es el autocompletar? Vamos a hacer esto. Así me hincha las jóvenes. Yo también quiero poder construir un gerente con un legajo, un nombre, un apellido y un salario. Perfecto. Y un secret. Secret. Y esto lo va a construir base. Llama base con legajo, con nombre, con AP, con salar. ¿Sí? Y secretario. Secret. ¿Me siguen? Sobreescribí los dos constructores. Ahora cuando lo usemos, capaz que se dan cuenta. Che, ¿qué pasó? Hay alguien que abrió el micrófono, tiene ganas de pensar, pero no, se arrepintió. Perfecto. Sigamos adelante. Public. Override. Double. Ir a calcular bono. Calcular bono. Este va a ser diferente. Este porque es este sueldo por por 30%. ¿Sí?
Esto es el bono es más grande que el del... Por defecto el del empleado era 10. El del gerente es por 30, por eso lo sobrescribe. Después, lo que tengo que sobreescribir también es mostrar, porque mostrar va a mostrar lo que tiene base, así que este es virtual. Va a mostrar lo que tiene base. Fíjense que esto es protected. Override. String. Mostrar. Bueno, no va a ser que va a retornar base. De vuelta, construyo el string builder. Va a ser lo mismo, va a ser un string builder. Y ahora se acuerdan que esto era, string builder era... Acá hay una utilidad de usar el string builder y no la construcción, porque... Bueno, también se puede hacer, porque ahora vamos a hacer... Lo primero que quiero es... Append, ¿qué le voy a pendear? Lo que tenga base, punto mostrar, obvio, porque son los datos. Lo mismo que tiene base punto mostrar, es lo primero que apendeo en el mostrar de gerente. Y después, sb.append, secretario, dos puntos, sb.append, this.secretario. Y retorno sb.toString. ¿Se entiende? Por supuesto que esté protected, override, string, el toString también, por si queremos hacer algo específico. Lo podemos sobreescribir. Lo que va a hacer es mostrar. This.mostrar. ¿Por qué no le gustó a usted? ¿Qué le pasa? Ah, perdón. Es el código. Entonces, ahora tenemos un objeto gerente cuya diferencia con empleado es que tiene secretario. Entonces tiene la propiedad para secretario. Tengo un constructor común. Miren este detalle. Llamo al base. Llamar al base es llamar a empleado para que me inicialice esto, para que ejecute esto. Tengo otro constructor común que recibe parámetros, incluido el secretario. Llamo al base para que me inicialice lo que puede y este inicializa el exclusivo. Sobrescribe calcular bono porque dijimos que el gerente es el 30%. Después sobrescribimos mostrar porque queremos agregarle el secretario a esa cadena que estamos construyendo. Entonces, bueno, me creo un string builder donde lo primero que agrego es base.mostrar, luego lo del secretario. Y el toString, que hace lo mismo. Entonces acá podemos probarlo en este programita que ya estamos acá, a continuación. De repente tengo un gerente G igual a new gerente. Ojo. Y tengo parámetros. Legajo 500. Nombre Martina. Apellido López. Salario 50.000. Voy a poner 150.000. Igual se queda corto. Este gerente pobre todo. Y el secretario
es Ezequiel. Ahí está. Así no hay ningún tema escabroso de género, nada de eso. La gerente es Martina, ojo, matriarcado acá en esta empresa. Y bueno, podemos probar acá cosas como, por ejemplo, lo que estamos probando. Lo que veníamos probando, nada más que punto calcular bono, aumentar salario, por ejemplo, aumentar un 12%. Entonces, console punto writeLine igual a gerente aumenta 12%. Y queda eso. Console punto writeLine, podemos probar el bono, calcular bono del gerente es, y acá ponemos g.apellido, g.calcular bono, y console.writeLine g.toString, probamos el toString de gerente. Todo eso. Acá vamos a trazar una línea acá para poder ver bien el cambio. Ahí está. A ver, ¿qué sale todo esto? Mira. Bueno, hasta acá venimos igual. La línea. Ahora viene lo del gerente, lo nuevo. Gerente aumenta 12%. Gana 168.000. Bono del gerente López es 50.400, porque es el 30%. Y el toString. Legajo, 500, apellido López, sueldo secretario Ezequiel. ¿Sí? Entonces ahora tenemos una clase gerente derivada de la clase empleado. Y después vamos a hacer también una clase cadete. La clase que viene, hacemos eso. Pero todo esto para que, fíjense cómo empezamos ya a construir la idea de esto de la presenta de objetos, es que uno empieza a diseñar objetos y lo empieza a hacer participar de lo que sea el sistema. En este caso, el sistema que tenemos es esta pavada, pero bueno, puede ser más ocupado. Por ejemplo, uno podría tener, o sea, uno en un programita, miren esto, esto puede estar, los empleados pueden, habitualmente viven en una base de datos. Después vamos a ver base de datos más adelante. No mucho, un par de clases más adelante. Con SQL. Aplicaciones Windows directamente. Pero bueno, esta información puede ser que esté viviendo en una base de datos y uno lea en una base de datos la información de un empleado. Entonces, en algún momento, esa información uno la quiere poner en algún lado. Tiene que guardar los registros que lee de los empleados de una base de datos. Para eso existen colecciones. Es más o menos, yo les dije, lo del hash code y el otro método, uno los escribía si usaba diccionarios, pero uno puede usar una lista, por ejemplo. El objeto list puede usar. Uno puede escribir list, puedo crear una lista de empleados. Mi lista, mis empleados, igual a new list de empleados. Esto me crea un objeto
lista de empleados, acá voy a poner un comentario. De empleados, no es una lista de enteros. De empleados. De mi clase de empleados. No tiene nada. Y yo de repente acá puedo hacer mi empleados.add, agregar uno nuevo vacío o agregar lo que tengo. Ya tengo empleados yo, miren. Tengo agrego a X. Estos son mis empleados que tenemos hasta ahora. A otro. Y también a gerente. Y miren lo que qué loco. Fíjense esto, qué curioso. La diversidad. Acá se pone en un ejemplo de cómo cuando uno habla de empleado, habla de manera abstracta. Y cómo pudimos trasladar la realidad, la abstracción de empleado, y siendo que en una empresa cada uno tiene una categoría, uno es un administrativo, un programador, está el gerente, está el QA, está el cadete. Bueno, lo trasladamos a un programa. Miren esta lista. Esta lista es de un empleado, otro empleado y un gerente. Estos son empleados genéricos, que después podrían ser un cadete, quizás, o un administrativo. Pero ven qué ductilidad esta lista. Piensen que esta lista yo la puedo recorrer de la siguiente manera. For each empleado y in mis empleados console.writeLine y punto mostrar. No, ¿cómo era tu stream? Esto sí que es revelado. Profe, ¿Qué? en la lista esa solamente van los objetos empleados y los herederos de empleados. Todos. Todo lo que sea de empleado. O sea, eso es lo que Pero, justamente lo que estoy diciendo. si hay- La copada si hay es un... Si hay otro objeto, No, un auto no puede entrar ahí. no puede, no lo Esta acepta. no, porque es una lista de... pero yo podría tener, si querés, es otro tema, puedo tener una lista de objects. Por eso, si ponías empleado, solamente agarra empleado y los herederos. ¿O no? Sí, agarro empleado y heredero, exactamente. Ok. ¿Sí? Y puedo hacer esto. Miren entonces esto. Acá vamos a trazar otra línea para ver la diferencia entre esto. Lista de empleados. Que acá está construida a manopla, por lo que hicimos hasta acá, pero podría haber salido de una base de datos. Esto podría haber salido de una base de datos, cargado de una base de datos estos objetos, y acá los muestro, miren. Lista de empleados. Legajo tal, tin, 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 tin. ¿Se entiende? Más o menos. Lo que les voy a proponer, esto se los voy a pasar ahora. Pásenme por el chat el drive, que lo perdí, que no estoy en la... Yo lo tenía en el escritorio de la facultad y no lo tengo acá. Ahí se lo paso, profe. Bueno. ¿A dónde está? Es este, bien. Entonces, aguantea. Pero bueno, vamos a mostrar el drive que tenían ustedes. ¿Sí? Acá está. Entonces, antes de culminar. Bueno, este es el objeto de program.cs, bárbaro. Acá donde probamos, hicimos cosas. Lo importante acá es esta clasecita de empleado y esta clase de gerente. Yo les voy a pasar esto. ¿Sí? Y les voy a proponer, de acá a la clase que viene, que piensen una clase cadete. Agregarle al proyectito que a ustedes quiero que levanten este proyecto, yo les voy a pasar todo, en sus Visual Studios, el que lo tenga, si no traten de ponerlo, y que creen un add new clase cadete, cuyo única, dijimos el sobrenombre. ¿Sí? O sea, va a ser muy parecido a gerente, pero en lugar de private string secretario, tiene private string sobrenombre, por decir algo. ¿Sí?
Ok. Eso es lo único, casi que tienen que hacer un copy-paste de gerente, pero bueno, por lo menos los va a poner, no lo hagan el copy-paste, traten de ir viéndolo y ir entendiéndolo. La clase que viene lo vamos a ver a eso. Y además lo pueden probar, lo van a tener que probar, acá pueden experimentar con esa nueva clase cadete, que es parte de la familia de empleados. ¿Alguna pregunta? Mientras les paso esto. Ya me duele la rodilla de estar sentado así, y la pata tirada, les aviso. Por eso que estoy como... Un diclofenac y a dormir, bro. Sí. No, el problema es que estoy todo el día sentado. O sea, la pierna contraída no, estás tirada así y se me molesta estar todo el día así. Quiero contraerla. Estábamos acá adentro, ¿no? ¿Este era el lugar? Sí, ¿no? Sí. Ahí dentro del TAP. Ok, bueno. Ah, dentro de TAP. Perdón. Ya dentro del TAP están todas las carpetas. Ok, bueno, acá va. Herencia. Ahí va todo completa, va con el binario, va todo, va a estar la solución. Agarré, copié la carpeta herencia, todo. Así, ustedes la agarran, la copian, la ponen, entran en... Ahora les muestro. Miren acá. Ok. Esperen que cierro esto. Pucha, tendría que haberlo cerrado. Esperen, los voy a pasar de vuelta porque... Esta herencia. ¿Dónde está eliminada acá? Quitarlo. Entonces los copio, ahora los copio de vuelta. Lo copié con el proyecto abierto y capaz que queda mal. Ahí está, ahora sí. Entonces, ustedes agarran, lo sacan de ahí y lo ponen en una carpeta. Toda la carpeta entera, acá está. Herencia. Doble clic en la solución. Ah, bueno, me está abriendo acá. De este lado. Tiki. ¿Sí? Automáticamente. Ok, entonces, propuesta para la clase que viene. Crear una clase cadete, cuyo único diferencia a la clase empleado es que tiene un sobrenombre, que se le da un sobrenombre. String, sobrenombre. Así como gerente tiene un secretario, cadete tiene un sobrenombre. Traten de crear esa clase, de incorporarlo al proyecto este que les pasé y sacar sus conclusiones y sus preguntas que puedan llegar a tener, sus dudas. La clase que viene la hacemos y avanzamos con algo más profundo. ¿Ok? Perfecto, bro. Ok, profe. Sí, profe. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Para profe. la semana que Chao, viene. buena semana. Chau, Que chau. te mejore, suerte. Gracias.